Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenido Miguel Antonio Vargas García, colega fonoaudiólogo de Colombia, que está invitado hoy a mi canal para compartir su trabajo, su experiencia un poquito y conocernos y bueno, dar a difundir lo que es la fonoaudiología en Latinoamérica, que esa es la intención, ¿verdad? Te voy a presentar, Miguel. Miguel es especialista en terapia miofuncional por el ISEP, España. Es especialista en práctica pedagógica universitaria por Colombia. Magíster en educación, también por Colombia. Doctor en fonoaudiología por la Universidad del Museo Social Argentino. Muy bien. Experto en manejo de los desórdenes estomatognáticos y las disfagias, con más de 15 años de experiencia profesional en el abordaje de la función oral faríngea. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Disfagia, docente universitario, investigador asociado por MinCiencias Colombia. Bueno, bienvenido, Miguel. Tenés un buen hoja de vida, como le dicen ustedes. Y bueno, es un gusto conocerte y bienvenido a mi canal nuevamente, pese a los inconvenientes técnicos que hubo. ¿Cómo estás? Mariana, es todo un gusto para mí estar aquí en este canal. En el momento en que me hiciste la invitación, busqué tu canal de YouTube, vi que tienes una larga experiencia en esto y como fonoaudiólogo tengo que agradecerlo, como fonoaudiólogo latinoamericano, tengo que agradecer mucho la labor que cumples en divulgar nuestras acciones, porque soy un profesional convencido de que aún nos hace falta llegar a muchas más personas que necesitan conocer la labor que tenemos, la labor que hacemos, a muchas más personas que le podemos ayudar como fonoaudiólogos, como terapeutas del lenguaje. No importa la denominación que tome nuestra profesión a lo largo de Latinoamérica, estoy seguro que acciones como estas hacen que la profesión siga llegando a más lugares, a más rincones, en donde necesitamos llegar como profesionales y en donde nos necesitan también nuestros pacientes, nuestros usuarios, de cara a todo lo que es la comunicación humana. Honrado de estar aquí contigo. eh, Sé que también eres doctora en fonoaudiología de la UNSA, así que Estamos tenemos ese formados lazo en la misma casa de estudios, sí, sí, con mucho gusto. Yo, bueno, ya tengo 37 años de profesional, unos cuantos. Sin embargo, siempre soy inquieta y justamente convoco a gente más joven que yo para ver qué se está haciendo y realmente créeme que, bueno, si has visto mi canal, que ya tengo muchísimos invitados de Latinoamérica y Europa. Hay mucha inquietud y la verdad que están haciendo un trabajo impecable. Muchos colegas están haciendo muchísimas cosas. Contame respecto de tu especialidad que estás dedicado a la disfagia, el tema de los desórdenes estomatognáticos. Contame un poquito cómo te manejas, tu rutina de trabajo, dónde trabajas. Bueno, yo soy en este momento docente adscrito al programa de fonoaudiología de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Ahí me desempeño con labores netamente investigativas. Soy el líder del grupo de investigación del programa de formación de fonoaudiólogos. Lidero los procesos de investigación productiva, es decir, los procesos de investigación que llevan a cabo los profesores o los docentes adscritos al programa. Yo lidero la investigación. Desde el 2016, ya hace 9 años, lidero la investigación de ese programa, eh, y eso como vínculo institucional. De manera autónoma, independiente, tengo una empresa de fonoaudiólogos con otros profesionales de fonoaudiología, con la cual ofertamos servicios de atención clínica, hacemos atención clínica individual, consulta externa en nuestro consultorio particular y ofrecemos servicios de home care, porque muchos de nuestros pacientes están hospitalizados en casa debido a su condición. Son pacientes paliativos, son pacientes adultos mayores con secuelas de eventos cerebrovasculares o son pacientes neurológicos, la gran mayoría, pacientes adultos neurológicos o pacientes adultos pediátricos neurológicos
que son muy difíciles de transportar. Eh, digamos que el gasto económico para su transporte sería muy alto si quisieran llevarlos a una unidad clínica o a una unidad de salud. Y ofrecemos entonces el servicio de home care, atendemos pacientes hospitalizados en casa. Y en la empresa también ofrecemos servicios de consultoría, asesoría a profesionales, un profesional que no sepa qué hacer con su caso clínico, con su paciente, nos consulta, montamos, asesoramos, digamos, dentro del aspecto práctico, procedimental, asesoramos al profesional o acompañamos a los familiares o acompañamos al paciente o acompañamos, hacemos, perdón, procesos de capacitación a profesionales. No solamente asesoría o consultoría, sino también capacitación en esa rama, en ese, mm, en esa arista de nuestro trabajo independiente. Tenemos cursos de capacitaciones virtuales y presenciales que ofrecemos a lo largo y ancho de Latinoamérica. Hemos estado en México, hemos estado en Colombia en muchísimas ciudades, estuvimos en Chile en algún momento, en noviembre estaremos en Ecuador con un curso de disfagia orofaringia y bueno, digamos que eso es en lo que me desenvuelvo profesionalmente, además de eso soy padre, así que me desenvuelvo en mi rol de padre y esposo, así que me desenvuelvo en mi rol de esposo. Digamos que mi trabajo y mi vida se dividen en ese tipo, en esos roles que te acabo de mencionar. Qué bien, que la verdad me quedo impresionada cada vez que hago una entrevista con toda la tarea y la fuerza y el empuje que hay con tanta juventud profesional que antes tal vez en ciertos momentos no lo veía en todos los profesionales, ¿no? Pero hay como una corriente nueva, con nuevas energías. Contame un poquito. ¿Cómo enfocan el tratamiento ustedes? La manera más práctica desde lo que es la evaluación, sin demasiado detalles, ¿no? Porque esto es una entrevista para tener una somera Ok. impresión de cómo se manejan ustedes. Bueno, yo debo decir que soy formado en una corriente muy española que trabaja mucho la funcionalidad. Tengo un trabajo, todo el que me escucha, escucha un trabajo muy proyectado sobre la acción funcional. Me considero un funcionalista neto. Trabajo el cuerpo, porque al final nosotros como fonoaudiólogos trabajamos el cuerpo dentro de las funciones estomatognáticas. Nos enfocamos mucho en el sistema estomatognático, pero el sistema estomatognático también está anclado a la posición corporal. Trabajamos el cuerpo. Trabajo el cuerpo muy de forma funcional. Todo lo que es evaluación lo evaluamos a partir de un modelo funcional de evaluación y todo lo que es intervención lo intervenimos a partir de un modelo funcional de intervención. Eh, digamos que en eso prácticamente se basa todo. Por eso quien me escucha me ha escuchado mucho hablar sobre los músculos, las funciones musculares, las acciones musculares, la independencia de la acción muscular. Eh, y nos enfocamos en todo lo que es la función estomatognática, lo que corresponde al quehacer funcional facial. Esto lo resumimos, se escucha muy resumido y muy poquito, pero al final termina siendo un montón de cosas y es todo lo que es succión en el neonato, masticación, respiración, habla y deglución en toda la línea de vida, desde el neonato hasta el adulto mayor. ¿Con qué equipo de profesionales trabajan, además de los fonoaudiólogos? Bueno, a lo largo de mi experiencia hemos trabajado con alergólogos, nutriólogos, nutricionistas, pediatras, respiratorios, fisioterapeutas, que allá en Argentina son kinesiólogos, ocupacionales, y de la rama médica, otorrinolaringólogos son los principales que están a nuestro lado. Eh, los neurólogos, yo trabajo mucho de la mano con neurología porque todos mis pacientes actualmente, en mi última etapa de la vida laboral, mi experiencia me ha llevado a trabajar mucho con pacientes paliativos, pacientes paliativos de orden neurodegenerativos. Eh, y ahí me he tenido que conectar muchísimo con el neurólogo.
Neurología es para nosotros un apoyo fundamental. El gastroenterólogo también lo hemos trabajado, aunque lo veamos un poco eh, lejano a veces. El gastroenterólogo trabaja mucho con nosotros en las disfagias, sobre todo aquellas que están ocasionadas en adultos mayores, sobre todo en aquellos adultos mayores con neurodegenerativas y a causa de la influencia muy directa del reflujo gastroesofágico, tanto en las disfonías como en las disfagias. Me he encontrado mucho también con el trabajo con los gastroenterólogos. De ahí para allá, un montón. Cuando tiene que tomar una decisión de una gastrotomía, ¿hasta qué punto nosotros tenemos peso para frenarla o decir, no, sí es? ¿Cuál es el punto de que habilita una cosa u otra? Esa respuesta, digamos que tiene bemoles, ¿no? Porque yo te podría decir, aquí en Colombia, en algunos servicios se respeta nuestra opinión, se respeta en cuanto hacemos parte de la decisión. Sin embargo, en otros servicios, en otros lugares o instituciones médicas, los médicos nos siguen desconociendo. Entonces, claro, en donde nos desconocen como profesional vinculado al equipo de salud que interpreta la deglución y que tiene voz y voto en la decisión final de la aplicación aplicación o no de una vía alternativa de alimentación, pues ahí digamos que no contamos. O sea, deberíamos contar, pero no contamos. Pero en donde sí se respeta nuestra posición, porque el fonoaudiólogo lo ha trabajado, porque se ha ganado el espacio, porque también es un asunto de ganarse la posición. Eh, en ese lugar, digamos que el fonoaudiólogo tiene el mismo peso que cualquier integrante del equipo con cualquier otra disciplina, con cualquier otra profesión. Ya, rotulémosla como sea. Nuestra voz y nuestro voto es igual de significativo o equivalente a cualquier otro voto. Eh, y todo se remite o recae sobre la posibilidad que tiene el fonoaudiólogo de determinar la condición biomotora, biomecánica de la deglución. Somos nosotros quien consideramos que el paciente está habilitado o no está habilitado para recibir vía oral. En conjunto con nuestro trabajo, el nutricionista debe determinar si esa habilitación biomecánica que tiene el sujeto es suficiente para contrarrestar la necesidad nutricional y entonces ahí, en conjunto, no con un voto mayor o con un voto menor, con un mayor peso o menor peso, en conjunto se debe tomar la decisión. No prima la posición del fonoaudiólogo, no prima la posición del nutricionista, no prima la posición del médico especialista, prima la decisión conjunta. Eso en algunos lugares se respeta, aquí en Colombia se respeta. En algunos otros lugares, aquí en Colombia, debería ser ese la ideal, pero no funciona así. Eh, Entiendo que en Latinoamérica también funciona de esa manera. Hay algunos lugares donde hemos ganado por completo la posición que tenemos dentro del equipo y hay algunos otros en donde todavía ha sido un poco retrasado esa ganancia de espacio, de campo. Entonces, bueno, en lo ideal necesitamos estar ahí, pero en la realidad, pues en algunos espacios no se cumple. Justamente este video que sirva con los demás videos para incentivar este lugar que ocupamos tan importante. ¿Vos creés que debido a lo que estamos hablando se podrían prevenir muchas neumonías aspirativas por Claro, pero desconocimientos de enfermeros, médicos que no están en el tema, de pacientes que están muchísimo. internados por distintos motivos, ¿verdad? Yo, yo, yo siempre hablo de mi experiencia y de mi posición. Lo funcional nos va a llevar a, a prevenir demasiadas cosas. Y resulta que en lo que nosotros denominamos gerenciamiento de la deglución, es decir, esas acciones que el cuidador hace en función a la oferta del alimento, en muchas ocasiones ese gerenciamiento de la deglución no es funcional. Tengo un sujeto cuya característica motora no permite una correcta funcionalidad oral, pero le damos alimento, le ofrecemos alimento que le exige la funcionalidad oral. Eso va en contraposición con la prevención de la aspiración. Yo no puedo darle a un sujeto
que no tiene dientes una comida sólida fuerte, porque ¿cómo la prepara? ¿Cómo la mastica? Ese error que va a llevar en la preparación del alimento en boca lo va a llevar a que tenga un mayor riesgo, presencia de riesgos. Lo mismo pasa con el sujeto con disfagia. El sujeto con disfagia tiene limitaciones, por eso tiene la disfagia, seguramente limitaciones motoras, porque la disfagia, digamos que tiene una gran connotación motriz. Yo aquí hago un paréntesis, yo soy terapeuta miofuncional, yo todo lo veo en función del movimiento, pero el movimiento tiene implícito una acción sensorial, o sea que cuando yo hablo de acción motriz, hablo de acción sensoriomotora, porque el movimiento no funciona sin la sensación. ¿Ok? Entonces, para que se tenga en cuenta, porque a veces hacemos, eh, dividimos esas acciones, la sensitiva con la motora, y resulta que cuando yo hablo de movimiento estoy hablando de las dos, porque una no funciona sin la otra. Entonces, como una disfagia tiene un gran porcentaje de su problema, tiene implícita la condición motora, entonces yo necesito poder ofertarle al paciente alimentos que esa condición motora puede resolver. A veces el cuidador principal o los cuidadores, si son varios, desconocen muchas acciones preventivas y entonces pasa la aspiración. ¿Pero por qué está ocurriendo eso? Porque el cuidador principal, que no es fonoaudiólogo, no tiene por qué saber todos los elementos de gerenciamiento del cuidado de glutorio. Ahí es donde juega un papel importante el fonoaudiólogo, en la educación del familiar, del contexto, del cuidador, de la persona que oferta o gerencia el alimento de un paciente con disfagia. Yo a veces he solucionado problemas con mis pacientes sin tocar a mi paciente. A veces he solucionado problemas de mi paciente con disfagia adaptando las acciones de gerenciamiento de glutorio y no tengo que intervenir a mi paciente. Entonces, es indispensable la acción del fonoaudiólogo en la educación del gerenciamiento de glutorio para prevenir las aspiraciones, las penetraciones, las neumonías, las hospitalizaciones por neumonías aspirativas. En fin, hay un montón de eh, elementos que nosotros podemos dejar fundamentados, basados, para poder hacer prevención de aspiraciones. Claro que sí, tenemos un, 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 un gran rol dentro de ese aspecto en el trabajo fonoaudiológico. ¿Crees que es importante, imprescindible y necesario los estudios por imágenes para poder trabajar y empezar a actuar sobre el fonoaudiólogo? Sobre el paciente, perdón, casi se corta. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Sin embargo, conociendo la realidad latinoamericana, mmm, no podría decir que es una relación sine qua non. Ojo, conociendo la realidad latinoamericana. ¿Por qué? Porque en Colombia, por ejemplo, no todos los pacientes tienen la misma facilidad de acceso a una evaluación instrumental. Ojo, la idealidad, yo le digo a mis estudiantes, en el mundo de las princesas, en el mundo mágico de Disney, lo ideal sería que todos los pacientes se vincularan a una evaluación instrumental, porque de esa manera nosotros como terapeutas tendremos la confirmación del error, la confirmación del problema. Entonces, a la pregunta que me hace, yo te diría, claro, es indispensable la evaluación instrumental, pero no podríamos hacer nada si no existe la evaluación instrumental. Tendría que responderte, en la realidad latinoamericana, no. En la realidad latinoamericana, necesitamos potenciar la evaluación clínica de la deglución sin evaluaciones instrumentales para poder hacer el proceso terapéutico. Y ahí es donde es indispensable elementos alternativos dentro de la evaluación clínica, como la auscultación cervical, como la pulsioximetría, eh, como un sinnúmero de test, screening, protocolos de evaluación de deglución que tenemos ya establecidos y que utilizamos en Latinoamérica para, si bien es cierto, no confirmar la presencia
de una disfagia, sí poder tener claro o por lo menos intuir fehacientemente qué es lo que está ocurriendo en ese paciente. Eh, entonces, claro, en la idealidad, resumiendo mi idea, en la idealidad debe hacer parte de la evaluación instrumental. Pero no podemos quedarnos con la realidad latinoamericana, no podemos quedarnos en que si no hay evaluación instrumental, entonces no puedo hacer nada. No, podemos hacer evaluación clínica, trabajaremos con un gris, eso sí es cierto, trabajaremos con un gris, pero podríamos trabajar con base en la evaluación clínica. Lo que tenemos que priorizar aquí es mejorar la evaluación clínica. Y mejorar la evaluación clínica es ausculta cervical, porque es el único medio, por el único medio, la única herramienta que tenemos para ir más allá de lo que observamos, porque con la ausculta cervical podemos hacer análisis acústico de la deglución, podemos visualizar en formato de onda qué está pasando en la faringe. Aquí quiero hacer una salvedad y es que muchos dicen o definen que eso es una evaluación instrumental, pero las evaluaciones instrumentales son objetivas y la ausculta cervical no es un procedimiento objetivo. La ausculta cervical es un procedimiento subjetivo, está anclado a la interpretación del profesional, pero nos da un pasito más allá del solo la observación. Entonces, es importante la evaluación instrumental, claro, en ningún momento, de hecho, te comento, Adriana, mi tesis doctoral fue sobre ausculta cervical, fue sobre evaluación clínica de la deglución. Entonces, yo defiendo muchísimo la evaluación clínica de la deglución, pero en ningún momento he dicho que la ausculta, por ejemplo, sustituye la videofluoroscopia. No, 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 jamás. O la ausculta sustituye la evaluación fibroendoscópica de la deglución hecha por el otorrino. Jamás. Lo ideal es que tengamos la evaluación instrumental, pero la realidad no es esa. La realidad en Latinoamérica no es esa. Hay muchos pacientes, mis pacientes, que para acceder a una evaluación instrumental necesitan esperar 1 año o 2 años o 3 años. ¿Qué le digo yo a ese paciente en 3 años? ¿Que no lo puedo evaluar o no lo puedo intervenir porque no tiene evaluación instrumental? No, no puedo hacer eso porque ese paciente tiene que comer, tiene que definir un plan terapéutico, tenemos que definir el abordaje. ¿Qué hacemos ahí? Potencializar la evaluación clínica. Es importantísimo tenerlo en cuenta. Siempre visualizando que hay que confirmar el proceso confirmatorio, hay que hacerlo con la evaluación instrumental, idealmente. Una pregunta que es difícil de contestar tal vez. ¿Qué expectativa le podemos dar a la familia, a los pacientes de muy mal pronóstico o pronóstico reservado o enfermedad terminal? ¿Cómo Mira, tratarlos? no, eso ya está definido por el abordaje paliativo. Yo creo que aquí nosotros no necesariamente hay que inventarlo, ni irlo a buscar. El abordaje paliativo tiene definidas muy buenas rutas. Lo digo porque últimamente me ha tocado jugar con eso. Me ha tocado vivirlo de carne propia. Hace menos de 30 días se me murió el último paciente paliativo, o bueno, uno de los pacientes paliativos que tenía. Ahora tengo otros, pero, o sigo teniendo otros también, pero se me murió el último paciente paliativo. eh, y hace 2 días, precisamente, hace 2 días, hoy es jueves, el martes, me escribió su esposa, después de unos 20 25 días de fallecido el señor, me escribió su esposa y me dijo, doctor, muchas gracias, sobre todo esos momentos, ay, ¿cuál fue la palabra que utilizó? Esos momentos agradables que usted pasaba en su terapia con mi esposo. Y ahí es donde yo me di cuenta que definitivamente el punto de lo paliativo tiene razón. Nosotros hacemos parte del equipo paliativo de un sujeto en la etapa final de su vida. Eso tenemos que reconocerlo. El fonoaudiólogo hace parte de ese equipo y hace parte principalmente en función comunicativa. Muchos de ellos son afásicos, pudiésemos nosotros estar trabajando la fascia, yo no trabajo esa área, no es mi labor como fonoaudiólogo, o bueno, sería mi labor como fonoaudiólogo, pero no lo hago yo como experto. Yo me dedico a la otra parte en la que hacemos
hacemos nosotros rol dentro del equipo paliativo y es la parte de la ingesta de alimentos. Tuve el honor de ser la última persona que le ofertó alimento a ese paciente que murió el mes pasado. O sea que él murió y 24 horas antes probó por última vez lo que era alimentarse por boca. Te estoy hablando de un sujeto que era muy activo en el ámbito alimenticio. O sea, comía mucho. De hecho, en su vida siempre fue obeso porque comía mucho. Para una persona en su última etapa de vida, en la fase final de su vida, comer por boca significa placer, significa poder reencontrarse con su vida, con sus cosas. Este paciente me pedía un plato típico de la región donde vivimos y yo se lo pude dar. Tenía disfagia, tenía modificaciones impresionantes de la dieta porque no podía comer de todo, pero yo le pude dar. Y ese día, aunque era la etapa final de su vida, ese día sonrió y dijo, perfecto, porque lo quería volver a probar. Nosotros como fonoaudiólogos en el ámbito de la deglución tenemos que entender una cosa. Disfagia no solamente es penetración y aspiración. Disfagia también es reencontrarse con el sabor de comer, reencontrarse con el placer de comer. Disfagia también es ganar sensitivamente aspectos orales. Disfagia no solamente es penetración, aspiración. En nuestro rol en la etapa final de la vida no solamente es pensar en ese modelo biomédico de no aspira, no aspira, no aspira, no aspira. No. Necesitamos posicionarnos en un modelo biopsicosocial que vea al paciente como un ser humano y que entendamos que nuestro rol deja de ser netamente un rol de evitar aspiración y penetración y pasa, además, no estoy diciendo entonces que no vamos a ver la penetración aspiración, no, sí la vamos a ver, porque si aspira puede morirse más rápido. Está en su etapa final, pero puede morir más rápido. Tenemos que visualizarlo, pero sin desconocer el papel que jugamos en ese sujeto como una persona, como un ser humano, como un ser sintiente, como un ser que necesita un placer, en este caso el que podemos brindarle nosotros, el placer de comer por boca. Entonces tenemos un rol indiscutiblemente activo en ese campo de acción que es con el sujeto paliativo, un rol muy grande, que no solo se vincula al sujeto, sino que se vincula preponderantemente a la familia, a la esposa, a su cuidadora principal, porque en ese caso nosotros no solo tenemos un paciente, nuestro paciente en ese caso paliativo no solamente es la persona con disfagia, es también su familia se convierte en nuestro paciente. Entonces tenemos un rol demasiado activo en ese campo de acción. Muy bien, ha sido pero más que claro. Entonces, de acuerdo a todo lo que hablaste y a la formación que debe tener el fonoaudiólogo para dedicarse a estos temas tan importantes como es la disfagia, ¿cuál sería, digámoslo, ya quedan poquitos minutos, la perspectiva, lo que se espera de aquí en más para el tratamiento de la disfagia? Hay cosas que por nuevas retos por lograr o vamos bien por ahora con este tipo de tratamiento. Hay muchos retos por lograr. Hay muchos retos por lograr. Creo que en muchos de nuestros países latinoamericanos necesitamos fortalecer la educación posgradual en estos campos. En Colombia, por ejemplo, no hay actualmente ningún posgrado que nos avale o nos faculte o nos forme en, en abordaje de la disfagia. No lo encontramos en Perú, no lo encontramos en Venezuela. Encontramos algunas cosas similares o algunas cosas allegadas a esto en Brasil. Encontramos algunas cosas, por ejemplo, la especialización en fonoestomatología que tiene la UBA en Buenos Aires. Encontramos algunas cosas muy similares allegadas a esta, como la especialización en motricidad orofacial que tiene Chile, pero no algo específicamente en disfagia. Creo que es una deuda que tiene la fonoaudiología latinoamericana con el área, porque es un área que está creciendo. A razón de eso, tenemos la Sociedad Latinoamericana de Disfagia, que cada vez es más grande, cada vez se fortalece más. Eh, Eso es una deuda que tenemos. Para el proceso de intervención o los avales o los fundamentos en la intervención,
creo que también nos hace falta fortalecer mucho más algunas técnicas. Necesitamos seguir trayendo y seguir adoptando la electroestimulación como una técnica importante en el abordaje de la disfagia. Yo la he usado, la sugiero porque me ha dado muchísimos resultados en pacientes neurológicos, pero todavía necesitamos fundamentarla, escribirla, tener más evidencia científica que faculte la utilización de la técnica de electroestimulación en la disfagia. Necesitamos traer más evidencia científica acerca del uso del kinesiotaping, por ejemplo, en el abordaje miofuncional, que también lo abordamos con la disfagia, porque una cosa que quiero decir como terapeuta miofuncional es que la disfagia no solamente se aborda a partir de la intervención tradicional. La disfagia no solamente es tome aire, degluta con fuerza y tosa, o mentón al pecho y trague, o extensión cervical y trague. La disfagia no solamente es intervención tradicional, la disfagia también es intervención miofuncional, porque es que la disfagia tiene como alteraciones o limitaciones el movimiento muscular. Cuando yo tengo un problema faringio, cuando tengo una penetración, es posible que el asunto sea de una restricción motora de los elevadores de la laringe, o sea, de los músculos suprayoideos. Y eso es un asunto muscular, es un asunto miofuncional. Entonces, ese asunto miofuncional yo no lo voy a erradicar o no lo voy a trabajar solamente haciendo mentón al pecho. Ese asunto muscular lo voy a trabajar haciendo miofuncional, interviniendo el músculo, haciendo la curación del músculo. Entonces, intervenir la disfagia también es intervenir la actividad motora, también es intervenir la actividad sensorial, que hace parte de la actividad motora. Entonces, todas esas técnicas de trabajo, como la electroestimulación, el láser, el ultrasonido, estos dos últimos yo no los uso como activación motora porque no están evidenciados científicamente su activación o su impacto en la activación motora. El kinesiotaping, que aunque tampoco tenga mucha evidencia, yo particularmente he podido visualizar y experimentar sus resultados. Tenemos que seguir investigando sobre eso. Es un asunto que necesitamos para seguir fortaleciendo la intervención a la disfagia. Muy bien, la verdad que está para escucharte mucho tiempo más, muchas horas más. El tiempo acá se nos termina porque este es un Zoom de 40 minutos. Te agradezco muchísimo, muchísimo esta invitación a la que has accedido y que bueno, espero encontrarnos en algún momento, en algún congreso o cuando vengas a Argentina con mucho gusto. Y la verdad que da gusto verte, escucharte cómo estás manejándote en este tema tan importante y cómo están trabajando tus colegas también junto a vos. Así que bueno, muchísimas gracias por haber accedido a esta invitación y espero encontrarnos en otro momento. Adriana, muchísimas gracias a ti. Felicitaciones ante todo y no pierdas esa fuerza y esa energía de trabajar con tanto ahínco en este tema. Apasionado de esto, le he entregado parte de mi vida a mi profesión y bueno, lo hago con mucho cariño porque me gusta lo que hago, entrego mi labor a mis pacientes, a mis colegas y bueno, nada, muchísimas gracias por visualizar estas acciones y seguir llevando la fonoaudiología a todos los rincones a donde pueda llegar. Muy bien, hasta pronto, gracias. Pronto, Adriana.